Pues seguimos con nuestro catecismo después de haber escuchado esta palabra del Señor. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hemos empezado ya esta parte del catecismo lucidida en el que habla de la moral, de la vida moral, de cómo se debe comportar y ser un cristiano, cómo debe ser un católico. En la pregunta 107, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El hombre fue hecho por amor. Ese es el fundamento de este mandamiento. Por ser el primero del decálogo, ¿no? El hombre fue creado por un acto libre del amor de Dios. Y por tanto el hombre lleva en su corazón, en su alma, la marca de ese amor. De tal manera que Dios no puede hacer otra cosa más que amar al hombre. Y por eso lo único que el hombre puede darle a Dios es amor. Es amor y gratitud. Es la única obligación que tiene el hombre, amar a su Dios. Amar al que le ha creado. Y por eso este primer mandamiento es la raíz de todos los demás. Si se falla contra el primero, los demás no se cumplen. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas significa confiar en Él, abandonarse a su providencia, a su misericordia, y saber que fuera de Dios no hay otra cosa, no hay otra cosa. La pregunta 108, ¿qué deberes comprende el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios comprende los deberes de creer en Dios, esperar en Él y amarle sobre todas las cosas y darle el culto debido. Por eso en el Catecismo de la Iglesia, este primer mandamiento conlleva el culto de adoración. Tenemos que adorar a Dios, caer postrados ante su presencia soberana, reconocernos criaturas dependientes de Él. Por eso no es cualquier cosa cuando nosotros, por ejemplo, venimos a comulgar y comulgamos de rodillas. Comulgar de rodillas es amar a Dios, es reconocer su presencia en las especies eucarísticas del pan y del vino. No se puede venir a comulgar de cualquier manera, porque para comulgar primero hay que tener fe, es decir, saber lo que estoy haciendo, saber a quién estoy comulgando, y sobre todo comulgar tiene que ser hecho siempre como un acto grande de amor. Eso es lo que, una de las manifestaciones de nuestro amor a Dios. Una comunión bonita, una comunión digna, una comunión bien hecha. Amar a Dios implica la fe en Él y en ninguna otra cosa. Por eso es incompatible el amor a Dios con el ocultismo, con el tarot, con la evidencia, con cualquier tipo de brujería o de recurrir a fuerzas ocultas. No se puede poner una vela a Dios y otra vela al diablo. Y por eso muchas veces es incompatible la fe en Dios con otras cosas que nos alejan de Él. No se puede uno decir cristiano o decir católico y luego pues compartir otras ideas u otras acciones que van en contra de Dios o que son una burla para Dios. Bueno, es que no pasa nada, porque no, sí pasa. Lo primero que pasa es la condenación de tu alma. Eso es lo primero que pasa. Lo segundo es la incoherencia de tu vida. Y lo tercero es el desprecio a la santidad de Dios. Fijaos que trae consecuencias, ¿no? Entonces, amar a Dios es un mandamiento duro, pero que es la obligación natural que brota del corazón, ¿no? Amarte a ti, Señor, sin esperar a veces nada a cambio. Amar porque Dios solo merece ser amado por nuestra parte. El amor a Dios implica también reparación de los pecados, implica también pues pedirle perdón por nuestros males y por los que hacen otros. Es esperar en Él
Y fijaos, siempre este mandamiento es curioso porque es amarle sobre todas las cosas, no como una cosa más occidental de mi vida. Dios no es un jarrón chino, que son muy bonitos, pero nunca saben dónde ponerlos. No, Dios no es un jarrón chino, Dios es Dios. Y hay que amarlo. Por encima de uno mismo. Incluso por encima de nuestras familias y por encima de nuestras amistades y por encima de cualquier cosa. Pregunta 109. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? El segundo mandamiento de la ley de Dios es: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santísimo. Daos cuenta incluso que, por ejemplo, los judíos no se atreven ni a escribir el nombre de Dios, ni se atreven a pronunciarlo. Utilizan otros nombres para referirse a Dios. Por ejemplo, llaman a Dios Hashem, que significa el nombre. O lo llaman Adonai, significa el Señor. Pero nunca pronuncian la palabra Yahvé. Ni siquiera la escriben, ¿eh? La Biblia hebrea, por ejemplo, cuando tiene que aparecer la palabra Yahvé, aparece una letrita pequeñita, que se llama Yo, y a lo mejor aparecen unas cruces, unos puntitos, una raya, para indicar que ese es el nombre de Dios. Pero tienen tanto respeto y tanta adoración y tanto amor al nombre de Dios que no lo pronuncian. Y nosotros tendríamos también que saber cuándo hay que pronunciar el santo nombre de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de Dios no hablamos en abstracto. Nos gusta decir Dios nuestro Señor. O decir en nuestro Señor Jesucristo. O decir Dios Padre. Porque eso es la forma que tenemos los cristianos, los católicos, de pronunciar con reverencia y con amor el nombre santo de Dios. Daos cuenta incluso que el nombre de Dios es 3 veces santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Agios oceos, agios isgiros, agios azánatos. Ten piedad de nosotros. Convendría incluso hacer un ejercicio espiritual como un propósito, ¿no? De decir, voy a cuidar cómo hablo de Dios o cómo digo su santo nombre. Y cada vez que yo tenga que hablar de Dios, diré Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Cuando tenga que hablar de Jesucristo, diré nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Y no podemos entonces ni hablar mal, ni permitir que otros hablen mal. Por eso dice la pregunta 110. ¿Quién falta contra el segundo mandamiento? El que blasfema o usa el nombre de Dios sin el debido respeto. Y hoy estamos casi que acostumbrados a la blasfemia. Diréis, ¿qué es la blasfemia? Pregunta 111. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es decir palabras o hacer gestos injuriosos contra Dios, la Virgen y los santos. Y estamos tan acostumbrados hoy a que en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros ambientes, en nuestros círculos, se hable y se digan burradas a veces de Dios. La gente tiene el nombre de Dios, pero para mal, para despreciarlo, para blasfemar. Y nosotros, ¿qué hacer? ¿No? Uno se pregunta, bueno, ¿qué haces? ¿Estás todo el día peleando con la gente? Hombre, si tenemos confianza con alguien para decirle, habla bien, o eso no se dice, pues habrá que hacerlo. Y si en algún círculo en el que nos movamos hay que decir un día, por favor, en mi presencia no uséis estas expresiones. Me estáis ofendiendo con estas palabras. Pues hay que hacerlo. Es que nos podemos quedar sin amigos. Es mejor quedarte sin amigos que compartir con ellos el infierno. Así de claro lo digo. Vamos, lo digo y me lo digo también. Yo lo que digo a vosotros ya sabéis que también me lo aplico a mí, porque yo vivo en un mundo igual que el vuestro, ¿no? Entonces, esto, y cuando uno no pueda a lo mejor llamar la atención o decir esto, ¿qué hay que hacer? Pues reparar. He escuchado una blasfemia,
no puedo llamar la atención, no tengo oportunidad, no tengo confianza, tal. Bueno, pues yo en mi corazón, en mi interior, puedo decir: alabado sea Señor, alabado sea Dios, alabado sea Jesucristo. Perdona, Señor, tanta blasfemia. Yo te amo, Señor. Se trata de hacer, frente a la blasfemia, hacer actos de reparación, actos de desagravio, ¿no? Cosas con las que el Señor también pues suavice la ofensa que se le hace a Él, o a la Virgen Santísima, o a los santos, o a quien vaya dirigida la ofensa, ¿no? Pero eso también nos va a ayudar a nosotros a tomar conciencia de quién es Dios. Porque a veces también uno puede blasfemar en un momento de cabreo, ¿no? En un momento que estás un poco furioso, que dice cosas casi que sin pensar y suelta por la lengua esa culebra y se queda más a gusto que nada. Bueno, ¿qué hacer entonces? Pues cuando ya pase la tormenta, pues entra en ti, besa un crucifijo. Ay, Señor, perdóname, fíjate todo lo que he dicho. He utilizado tu nombre mal. He dicho esto, lo otro. Perdóname, Señor. Sabes que yo te amo, pero que a veces me pongo como un bruto, como un basilisco. Bueno, pues son formas también de reparar la ofensa, el pecado. Pregunta 112. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? El tercer mandamiento de la ley de Dios es: santificarás las fiestas. Y dice la 113, ¿cómo cumplen los cristianos el tercer mandamiento de la ley de Dios? Participando los domingos en la Santa Misa y descansando del trabajo de la semana. Es el tercero. Santificar las fiestas. Y nosotros santificamos las fiestas, que es el domingo, las solemnidades, los días de precepto que llamamos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con el mayor ejercicio de santificación que hay, que es la celebración de la Santa Misa. Porque la celebración de la Santa Misa tiene un valor infinito, no se le puede comparar, ni tan siquiera todos los méritos de la Santísima Virgen y todos los méritos de todos los santos del cielo no son nada comparado con el valor que tiene la Santa Misa para Dios. Por eso la Santa Misa hay que defenderla incluso a costa de la propia vida. Y no son pocos los mártires que han muerto precisamente por la defensa de la misa, por la defensa de la Eucaristía. Pensad, por ejemplo, en los mártires de Avitene, ¿no? Como cuando nos prohibieron la celebración de la Eucaristía, se presentaron todos allí ante el tribunal del emperador, ante el cónsul de aquella provincia africana, y le decían: sine dominica non possumus, no podemos vivir sin el domingo, no podemos seguir viviendo sin la misa. Y la pregunta que yo me hago es: ¿hoy nos creemos esto? Si mañana en nuestro pueblo no suenan las campanas porque no hay misa un domingo, ¿nos preocuparía? ¿O nos daría igual? Hay muchos pueblos en los que ya no suenan las campanas los domingos. Entonces tenemos que aprender a valorar la Santa Misa, a valorar el santo sacrificio que Jesucristo hace en el altar, en el ara del altar, y se ofrece como ofrenda perfecta, pacificadora, de reconciliación a Dios Padre, y nos une a nosotros en esa misa. Y el que no viene a misa el domingo se queda sin esa unión. Y como dice una vez una viñeta de estas que hacen, ¿no? Dice: un domingo sin misa es una semana sin gracia. Porque los cristianos alimentamos nuestro espíritu, alimentamos nuestra alma en la misa del domingo. Y en la misa del domingo venimos también a descansar en Dios. Por eso el ritual litúrgico tiene también que enseñarnos a descansar en Dios. Aprender, por ejemplo, a sentarnos en el banco. No es una cuestión solamente de posturas corporales, ¿no? De sentarse que si las piernas cruzadas, que si no me refiero a eso. Sino cuando yo me siento en misa para escuchar la palabra de Dios, para cantar en el ofertorio, para escuchar la homilía, ¿qué debo hacer? Debo descansar el espíritu. Y el espíritu descansa cuando canto. Por eso el canto en la misa tiene que ser hermoso, tiene que ser enérgico. El canto gregoriano, ¿no?, que estamos aprendiendo, tiene ese fin. ¿Por qué creéis vosotros que se alargan tanto a veces las sílabas, las palabras, las letras? Para que el espíritu descanse. No es un canto que necesite grandes
dosis de super mega atención. No es un canto que quiera quemar el cerebro, no, es un canto que ayuda mucho a descansar. Es un canto para descansar en Dios, para que se haga verdad ese salmo que dice: descansa solo en Dios, alma mía, descansa. Iba toda la semana trabajando, ajetreado, agitado con una cosa, con la otra. Esta semana has trabajado, has ido a los hospitales, al médico, has tenido una prueba, no sabes cómo va a salir, te han dado los resultados de otra, no te hemos dado los resultados. Estás con la cabeza como un bombo, llega el domingo, llega a la iglesia, siéntate en el banco, ponte de rodillas ante Jesucristo y descansa. Y dile: Señor, no puedo más. Me pesa ya el alma, Señor, me pesa la vida. Me estoy consumiendo, Señor. Pero vengo aquí para estar contigo. Quiero descansar contigo, quiero que me abraces hoy, Señor. Quiero vivir la misa de hoy abrazado a ti, como San Juan Evangelista, recostado en tu pecho, recostado en tu corazón. Quiero escuchar tus latidos, Señor. Quiero clavar hoy mis ojos cuando el sacerdote levante la Santa Hostia, el Santo Cáliz, y verte, Señor. Que un domingo no puedes comulgar por la razón que sea, porque estás en pecado, no te has podido confesar. Pues lo mismo, Señor, mira cómo vengo esta semana. Una semana un poco chunga, y estoy en pecado y no puedo acercarme, Señor, pero aunque sea te quiero ver. Señor, cuando yo hoy en misa diga: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, Señor, que sean palabras de verdad. Que sean palabras de verdad para que entres en mi casa de mi corazón, que es la primera casa, y en mi casa material. Porque cuando terminamos la misa y nos vamos a casa, estamos llevando la presencia de Cristo a casa. No sé si alguna vez habéis pensado esto. Estamos llevando la presencia eucarística de Cristo a nuestra casa. Y si una familia comulga entera, pues lleva la presencia de Cristo multiplicada por los miembros de la familia. Vivimos 4 en casa, los 4 han comulgado, la presencia de Cristo multiplicada por 4. Bendición sobre bendición. ¿Que son 2? Pues 2. ¿Son 3? Pues 3. Y eso es hermoso. Y por eso santificamos el domingo con la misa y con otras obras de misericordia que ya hemos hablado en temas anteriores, ¿no? Visitando los cementerios. Hay que venir al cementerio el domingo. Es el día en el que los cristianos vamos al cementerio. Bueno, es verdad que podemos ir cualquier otro día, ¿no? Pero el domingo tiene un sentido especial. Porque el domingo es la Pascua de Cristo. Es la Pascua semanal. Y los difuntos ya están viviendo su Pascua en el cielo. O se están purificando, pero están purificándose porque viven la Pascua del Señor. Y por eso el domingo, cuando salgo de misa, o por la tarde, cuando voy del paseo, me acerco al cementerio y voy a ver a los míos, a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi abuela, al que sea. Y delante de ellos, porque he comulgado esta mañana, delante de sus tumbas, rezo y digo: dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para él la luz perpetua, para ella la luz perpetua. Señor, esta mañana en misa se ha ofrecido la misa pro populo. La misa del domingo se llama misa pro populo. ¿Por qué? Porque es una misa que se ofrece por todo el pueblo de Dios, vivos y difuntos. Vivos y difuntos. Entonces, Señor, estoy delante de mi mamá, hoy domingo. La misa de hoy la voy a celebrar por ti, mamá. O la he vivido por ti esta mañana. Y si tengo que llorar delante de la tumba, pues lloro, y lloro el domingo. Y el Señor enjuga mis lágrimas, y el Señor alivia mi pena, y descansa mi corazón también. El domingo es el día para ver a los enfermos, para ver a nuestros hermanos enfermos, para ir a sus casas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va la enfermedad? A ver, ¿qué va diciendo el médico? Estar ahí. Es un día para vivirlo en torno a las prácticas cristianas, ¿no? Para vivirlo en familia, ¿no?
coger a la familia y verte a pasear, a hacer un sitio, hacer un viaje, salir al campo, algo que descanse, que recree, pero teniendo como centro el domingo, en la fiesta, en la misa del Señor. La pregunta 114. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? El cuarto mandamiento de la ley de Dios es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahora dice, la 115. ¿Y cómo cumplen los hijos el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Amando, respetando y obedeciendo a sus padres y colaborando para contribuir a la paz y a la unidad de la familia. El cuarto mandamiento de la ley de Dios tiene varias dimensiones. Una dimensión, digamos, vertical, que es la que une a los padres con los hijos, con los abuelos. Hay un deber de respeto, de obediencia, de honrar, de cuidar a los padres. Pero también hay una dimensión horizontal que se extiende a los otros miembros de la familia. Claro, es un mandamiento que tiene una visión amplia. Y hoy, por ejemplo, cuando se está desvirtuando la familia, cuando se están rompiendo las familias, con más razón hay que cuidar este mandamiento. Los ancianos en las casas no son un estorbo. Hay que tener atenciones con ellos, hay que cuidarlos, hay que visitarlos, hay que llamarlos. Y este mandamiento también tiene un nivel que es, digamos, social, y es el respeto a las legítimas autoridades, al Estado, respetar a la autoridad del Estado, amar a la patria. Esto está en el catecismo de la Iglesia y poco se predica. Claro, si predicas eso te dice que eres un fache, que no sé cuántas cosas. Pero es verdad. Lo dice, es doctrina de la Iglesia. La Iglesia es una religión, el cristianismo es una religión que se sitúa, que vive en las ciudades, en las naciones. Y por eso el cristiano tiene que ser ejemplar en el amor a su patria, en el amor a los símbolos de la patria, pero sin idolatrías. ¿Cuál es la idolatría? El nacionalismo. ¿Es lo mismo ser patriota que nacionalista? No. El patriota ama a su patria y ama las patrias también de los demás. Ama sus símbolos, pero sabe que son eso. Símbolos que nos identifican: la bandera, el escudo, el himno, lo que sea, ¿no? Me da igual que sea a nivel del pueblo, de comunidad autónoma o de la nación española, me da igual. Pero sabe que por encima de todo esto está Dios. Eso lo decía San Agustín: ama a tus padres, pero más ama a tu patria. Ama a tu patria, pero más ama a Dios. Porque Dios es el bien supremo. Y la patria es querida por Dios, y es donde Dios nos ha puesto. Por eso tenemos que amarla con una cuestión de piedad, que decía Santo Tomás de Aquino, o de caridad, que decía San Agustín. Pero no podemos idolatrar. Entonces eso es el nacionalismo. El nacionalismo es cuando hacemos de la patria, de la bandera, de los escudos, de todas las cosas, hacemos un ídolo. Y fuera de eso no hay otra cosa. No se permite otra cosa. Y entonces el nacionalismo nos hace racistas. Y nos impide seguir siendo católicos de verdad. Porque parece que por encima de la patria no hay otra cosa. No. Entonces, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia? ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia en el cuarto mandamiento? Amar a la patria, a respetar a las autoridades. Y por eso nosotros en misa a veces veis que rezamos por el rey, rezamos por el presidente del gobierno, a ver si se convierte también. Rezamos por los políticos en general, para que adopten siempre decisiones conforme al bien común. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que tenemos que cumplir las leyes, porque si yo digo, como soy cristiano y no me debo nada a este mundo, hay un semáforo en rojo, me lo voy a saltar. Pues claro, si viene otro, pues te pegas un leñazo y te mueres. Oye, que se ha saltado usted la ley hay que cumplirla. Igual para todos. Ahora, esto no significa que toda ley civil del Estado tengamos la obligación de cumplirla. Solamente podemos no cumplir en conciencia
las leyes que vayan en contra de la ley de Dios. Las leyes que vayan en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la dignidad humana, en todos sus órdenes, en contra de la pobreza. Si, por ejemplo, si un día se aprobara una ley, Dios no lo quiera, ¿no?, que, yo qué sé, que mandase perseguir a los gitanos por ser gitanos, o a los negros por ser negros, o a los blancos por ser blancos, y se aprobara, nosotros no podemos cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque va en contra de la dignidad humana. Si mañana se aprobase una ley que dijera se prohíbe dar socorro y auxilio y hospital a las personas que tienen pelo rubio, pues tampoco podríamos cumplir esa ley, porque va en contra de la dignidad humana. Si se aprueba la ley del aborto, el médico, el enfermero, cualquier católico no tiene obligación de cumplir esa ley, porque va en contra de la ley de Dios. Esa desobediencia civil es la que la Iglesia aprueba, la que la Iglesia permite. Si en España hay una ley, por ejemplo, que castiga con cárcel rezar delante de la clínica de un aborto, una clínica abortista, pues el cristiano tiene perfecto derecho, porque se lo dice Dios, de ir a rezar delante de una clínica abortista. Y si te coge el policía, te mete en la camioneta y te lleva a la cárcel, pues bendito tú, porque has dado un testimonio de fe que ha llevado a la cárcel. Esto es la doctrina de la Iglesia. Y esto es el recto cumplimiento de los deberes que tenemos como ciudadanos en este mundo. Pues vamos a dejarlo aquí, porque ahora ya los mandamientos que quedan, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, pertenecen a la segunda parte de las tablas de la ley, a la segunda parte del decálogo, que es el que regula ya más las relaciones sociales entre nosotros.